Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Barnal y este video es sobre fotosíntesis. Básicamente vamos a ver qué factores se requieren, por ejemplo el agua, el CO2 y cómo es la intervención de estos en la fotosíntesis. Ahí te va. La fotosíntesis consta en esta reacción, esta es la ecuación general de la fotosíntesis, quiero que tengas en cuenta este detalle. El CO2 que está por este lado, por el lado de los reactantes, mira, se va a reducir hasta glucosa. Entonces, el CO2 se está reduciendo, mientras que el agua se está oxidando. Entonces, de ese modo tú ya puedes saber cuál es el agente reductor, cuál es el agente oxidante y así. Pero quiero que te des cuenta de eso. Es el CO2 quien se convierte en glucosa y es el agua quien brinda el oxígeno. Sigamos. Para hablar más al respecto sobre la fotosíntesis como tal, hace falta saber que eso ocurre en dónde, en células vegetales básicamente, ¿ya? ¿Y dónde ocurre exactamente en ellas? En el famoso cloroplasto. El cloroplasto es una organela bimembranosa donde va a ocurrir la fotosíntesis. Ahora bien, dicho cloroplasto, ¿de qué consta? Bueno, hay varios componentes, ahí te van. Están los ribosomas 70S que están por este lado. También está el estroma que es el lugar donde está la rubisco, donde están los iones y básicamente agua. También tiene su propio ADN, el cual es circular y desnudo, no hay presencia de histonas. Y mira, también hay tilacoides, que son discos tilacoidales en sí, y la unión de los tilacoides, es decir, el conjunto de tilacoides, ahí están, que están formando esta estructura, se va a llamar así, granum, aunque otros también le llaman grana, por cierto. La unión entre grana y grana se va a llamar lamela, por si acaso. Entonces, un cloroplasto no es tan sencillo como pensábamos, claro que no lo es. Sin embargo, conocer un poco más sobre esto nos va a permitir entender mejor el proceso de la fotosíntesis. Recuerda que en el tilacoide ocurre la fase luminosa, mientras que en el estroma ocurre la fase oscura. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que se requieren en la fotosíntesis? Bueno, mira que te he puesto una tabla de doble entrada donde tú puedes ver justamente esos detalles. Los pigmentos no solamente es la clorofila, sino hay algunos pigmentos accesorios de los cuales vamos a hablar en un momento. Ciertas enzimas, entre las principales está la rubisco, esa es la principal. La luz, obviamente, la luz es la fuente de energía. El agua, porque el agua va a donar electrones y además va a donar protones. Y el CO2, mira, el CO2 es la fuente de carbono, porque recuerda que el CO2 al fin y al cabo se convierte en glucosa. Sigamos, vamos a ver cada una de ellas, ¿ya? La luz tiene un comportamiento de onda partícula, recuerda. Entonces, cuando vemos a la luz hay que estudiar también su longitud de onda. Dicha longitud de onda, ¿qué cosa te va a dar? Un rango donde tú vas a poder determinar a qué color corresponde. Recuerda que los colores en realidad se ven en un rango conocido como longitud de onda. Ahora, todos los rangos en sí se ven en algo conocido como espectro electromagnético, que tú lo tendrías que ver en un curso de física, ¿no? Sin embargo, acá te voy a explicar básicamente lo necesario para entender este proceso. Mira, recuerda, si por acá está las ondas de longitud de onda más cortas, mira, acá hay ondas de longitud de onda más cortas, por acá la longitud de onda es más grande, ¿sí o no? Porque esto de acá, mira, la separación entre cresta y cresta es lo que llamaríamos como longitud de onda. Entonces, acá la longitud de onda es mayor, porque la distancia es mayor, y acá la longitud de onda es menor. Entonces, ¿de qué nos sirve saber esto? Buena pregunta. Mientras que la longitud de onda es mayor, la cantidad de energía que portan es menor. Y al revés, es decir, mientras menos longitud de onda exista, mayor cantidad de energía hay. Por eso la luz ultravioleta es más perjudicial que estas otros tipos de onda. Entonces, quiero que tengas en cuenta ese detalle que en realidad no es que venga una longitud de onda en una sola frecuencia, no, sino que vienen varias y la planta opta por una en supremacía que otra. Mira, ahí te va otro concepto también muy chévere. Los pigmentos fotosintéticos son varios, ciertamente son varios. Está la clorofila y algunos carotenoides. Acá te he puesto dos tipos de clorofila. En algas hay hasta tres tipos. Entonces, la clorofila A tiene un comportamiento a lo largo mira, de la longitud de onda distinto
acorde a qué, a cuánta luz absorbe. Recuerda que este es un gráfico que grafica longitud de onda versus absorción de la luz. ¿Ya? Entonces, mira, la clorofila va a absorber más en dónde? En este rango, de 680 a 700, y además en este otro rango, ¿viste? Mientras que la clorofila B tiene otro comportamiento en este gráfico, ¿sí o no? Porque su pico más alto de absorbancia, o sea, de absorción, está más pegado al 500, ¿viste? Y los carotenoides tienen otro comportamiento. Entonces, la suma de todo esto, ¿qué cosa va a hacer? Va a ser posible la realización de la fase luminosa, porque al fin y al cabo la luz permite que se excite la clorofila. ¿Viste? No solamente es que esté actuando un tipo de clorofila en un fotosistema, no, 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 sino que acá es la acción en sinergia de todas ellas que permiten la oxidación y la obtención de electrones para poder pasar al otro nivel. Ahí te va. Entonces, cuando hablamos de enzimas, también hay que hablar sobre la enzima rubisco. La enzima rubisco no participa en la fase luminosa, es cierto, pero sí participa en la fase oscura. Y recuerda, esta enzima no es ciertamente muy simple que digamos, sino más bien es compleja. ¿Y qué reacción va a hacer la rubisco? La unión del CO2 con la ribulosa bifosfato, que lo vas a ver en la fase oscura del que realice el profesor Cristian Villanueva, lógicamente. Pero ahí te la presento, esta es la rubisco. Ahora, ¿cómo participa el agua? Recuerda que el agua era la fuente de electrones y protones. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el agua se rompe. Cuando el agua se rompe, tú obtienes, químicamente hablando, esos componentes. Los electrones van a ir a través de la cadena transportadora de electrones y los protones van a quedarse ahí en donde? En el estroma. Y luego tienen otra historia, lógicamente. SO2, por muchos, es considerado como, no como un producto, sino más bien como un desecho, porque la planta al fin y al cabo los elimina. Y ya está. Y recuerda que el oxígeno, electrones y protones se están obteniendo de esta molécula de agua. Como esto ocurre en presencia de luz, esto se llama fotólisis del agua y ocurre en la fase luminosa del tilacoide. A ver, el CO2. El CO2 es la fuente de carbono, y acá está el carbono y acá está el oxígeno y el oxígeno. Este CO2 se va a reducir hasta glucosa, como te dije al inicio de este video. Bueno, por mi parte ha sido todo. Espero que esta pequeña introducción te sirva para poder entender el tema.